Hace 100 años, en un pequeño salón ubicado en la calle de San José, se dictaba la primera clase de cocina del Instituto Crandon. Se trata de una historia llena de recetas, sabores y aromas que se ha vuelto uno de los rasgos distintivos de la institución y que ha tenido como uno de sus principales mojones la publicación, a partir de 1957, del famoso Manual de Cocina del Instituto Crandon. Vamos a repasar ese recorrido. Para ello nos acompañan en estudios la coordinadora de la sección Economía Doméstica, Leticia Ciuffo. ¿Qué tal, Leticia? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Leticia es además profesora de repostería en Crandon Gastronómico. Y Silvia Gilardo, también profesora de Economía Doméstica y de Crandon Gastronómico. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto, Silvia. Igualmente. Bueno, a las dos, gracias por acompañarnos y a ver si a Rosario y a mí, que no somos grandes cocineras, con esto nos instruyen un poco también, ¿no? No solo de historia, capaz que algún pique de cocina nos pueden tirar, ¿no? Después, por lo menos fuera de micrófono. Yo sigo leyendo el manual y me salen perfectas, así que ya les dije, no sé cocinar, con eso pero sé estamos leer. salvadas. Eso ya es un buen indicio, ¿no es cierto? Sí, claro, para mí ha sido la tabla de salvación. Un sello de confianza. Un sello de confianza. Pero hagamos un poquito de historia. Decíamos, situémonos en aquella primera clase de cocina del Instituto Crandon hace 100 años exactamente. El instituto en aquel momento tenía 35 años de fundado y no se ubicaba en el edificio que todos conocemos hoy, ¿no? Allí en la avenida 8 de octubre. ¿Qué era en aquel momento Crandon? Bueno, en aquel momento Crandon estaba en los inicios, en esa época todavía se encontraba en el edificio que hoy en día ya no está más, en la calle San José, y en un salón muy humilde, una de las misioneras en aquel momento, Miss Malvin, fue la que dictó la primera clase de cocina solamente con 2 estudiantes. Pero un instituto para señoritas. Exactamente, en ese momento. No era el mixto que hoy tenemos, ¿no? No, en ese momento era un instituto de señoritas, ¿Y qué exactamente. hacía? ¿Enseñanza primaria y ¿Cómo? ¿Enseñanza primaria y secundaria aparte de esto? Tenían hasta 10º año, era un régimen diferente, sí, tenían hasta 10º año y sí, era bien traído por las misioneras americanas. Claro, metodista americano. Exactamente, en sus comienzos fue Cecilia Welfi, la precursora de todo esto, y luego ella fallece muy joven y las misioneras que ya estaban fueron quienes continuaron también con la obra, ¿sí? El colegio como colegio se fundó en 1879 y prácticamente fue simultáneo que empezó economía doméstica, empezó a los pocos años, no como economía doméstica, sino como trabajos, labores y corte y confección. Ideal para señoritas. Exactamente, y después incluía algo de cocina. Ahí está, profundicemos en esa primera clase de cocina. ¿Cómo surgió? ¿Cómo salió esa idea? ¿Hay antecedentes que pudieron rastrear a propósito de, cómo fue también esa primera clase? Hay muy pocos datos. Sí. Esa es la realidad, porque hoy en día todo queda documentado, ya sea por medio de una fotografía de un celular o en las web. En aquel momento no era tan simple. De hecho, cuando se comenzó la investigación, nos encontramos que no era tan fácil obtener datos. A tal punto que, por ejemplo, no sabemos cuál fue la receta que Miss Malvin realizó en Pero esa primera clase. Hicieron una apuesta Sí. y me encantó porque es una de las que yo hago. A ver cómo fue. Entonces, no se sabe cuál fue la primera receta, pero hay indicios, podemos decir. No tenemos documentos de cuál fue, ¿no? Pero sí hay ideas y eso viene por medio de las recetas características de Instituto Crandon. ¿Y cómo fue eso? ¿Consultaron? ¿A quiénes consultaron a propósito de cuál podría haber sido aquella primera receta? En realidad, Gabriela Cabrera, que es la comunicadora del colegio, responsable del área de comunicación de Instituto Crandon, comenzó una encuesta entre varios compañeros de diferentes secciones y sí, algunos coincidimos, de hecho con Silvia coincidimos. Sin saber lo que había dicho la otra. Exacto. Las dos elegimos los escones, que Rosario, Ella dice que no cocina, pero los escones salen muy bárbaro. bien. Pero hay muchas recetas características. Sí, hablamos también de la torta húmeda de naranja, otra receta característica. Los fudge, que son unos bombones tipo natilla, también característicos y que está desde la
primera edición del manual. Y después, bueno, toda la parte, por ejemplo, de conservación de los alimentos, ¿sí? Eso también fue característico del colegio desde sus inicios, más que nada como una forma, ya que la economía doméstica, no lo dijimos. Eso les iba a preguntar, a ver, ¿cómo surge? ¿No? Surge dentro de la economía doméstica, pero ¿qué se entiende? Claro. Y expliquemos un poco más a propósito de eso. La economía doméstica surge en los Estados Unidos a fines del 1800, ¿sí? Fue una científica, Helen Richards, la que comenzó diciendo que había que cuidarse en la parte de alimentación. Y a partir de eso, a fines de 1893, en la Feria de Chicago, ella arma una cocina y ahí empieza a dar comida saludable y a decir que hay que cuidarse en ese aspecto. A raíz de eso surge todo un movimiento y en la Universidad de Washington es el primer lugar donde se abre un departamento de economía doméstica. Esto viene a ser medio simultáneo con la venida de las misioneras a Uruguay. Entonces ellas traen todas estas ideas tan innovadoras, por eso es que nosotros después el crecimiento que vamos teniendo en economía doméstica es prácticamente paralelo a lo que va sucediendo en Estados Unidos, ¿sí? Desde la primera formación de la primera profesora, desde la extensión, que es algo que se hizo mucho énfasis desde el comienzo en Uruguay, que era las clases de extensión, era justamente llegar a los lugares donde no tenían acceso a, por ejemplo, alimentos, a productos y mostrar la forma de conservarlos. Incluso cuando se abrió el Departamento de Economía Doméstica, que fue en 1924, hace 92 años ya, uno de los objetivos era ayudar a organismos estatales en alimentación, en asesoramiento en alimentación. O sea que era bien diverso. Pero una clase como tal de economía doméstica, ¿en qué consistía, por ejemplo? En esa época, nosotros nos podemos guiar por las fotos que vemos. Enfocado a la costura, claro, por ejemplo. No solamente, economía doméstica es formar a la persona, al individuo, a la familia para poder tener un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y naturales. O sea, que eso se va adaptando y en este momento está más que vigente. Manejo, ¿sí?, de la casa. Manejo, exactamente. Manejo y en la relación con el medio. Claro. Entonces, economía doméstica es mucho más que cocina, ¿sí? Es desde, como hablábamos antes de entrar, administrarnos en el tiempo, en la energía, costura, hacer una cama, limpiar, exactamente, todo eso, planchado. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los auges importantes de economía doméstica fue cuando la Gran Depresión, en 1918. Administrar recursos de la casa. Exactamente, los pocos recursos. Otro punto importante fue cuando la Segunda Guerra Mundial, porque los hombres se iban a la guerra, las mujeres tenían que salir a trabajar y tenían muy poco tiempo, o sea, tenían que administrarse muy bien su tiempo, su energía, y ahí también tuvo un auge. Y en este momento pasa otra cosa parecida, por todo lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Sí, la mujer trabajando también. Y la mujer trabajando además. Entonces, digo, siempre ayudó en momentos importantes de la historia. Pero hoy en ese sentido, ¿en qué consiste un curso de economía doméstica? ¿Qué cambios ha tenido? Claro, ¿qué es lo más significativo? Nosotros economía doméstica lo tenemos obligatorio en el colegio. Es parte de la currícula. Desde 1938. Por supuesto que se ha ido adaptando. En sus comienzos era solo para señoritas, para mujeres. Después, cuando se incorporaron los varones, las clases eran separadas. Los varones tenían un tipo de materias en economía doméstica, un tipo de unos temas, y las mujeres otros. Ya hace, yo creo que 20 años o más, que las clases, por supuesto, son mixtas. Y nosotros tenemos economía doméstica en ciclo básico dentro de la currícula. Primer año, tienen nociones de economía doméstica en primaria, ¿sí? Tienen clase de cocina en inglés en segundo y en quinto. Y en primero, segundo y tercero de ciclo básico lo tienen, sí, también como la tienen anual. En primero
corresponde todo lo que es cuidado personal, lo que es arreglo del dormitorio, todo lo que es limpieza, ahí incluye tendido de cama, que estábamos hablando hoy. Higiene personal. Cuidado personal, higiene personal. Lavado de ropa. Lavan un buzo. Hoy justamente tenemos que planchar una camisa con los chicos. Planchamos una camisa, lustramos zapatos, Pobres. costura. ¿Cómo ha sido a lo largo de estos años, cómo fue la reacción cuando empezaron a incorporarse los varones también a esos cursos y se vieron involucrados en todas las tareas domésticas que hoy terminan Les haciendo gusta. mayormente, Ellos ¿no? en el colegio lo toman con una naturalidad, al contrario. Les gusta la materia y no es, ay, yo soy varón, no puedo. No, eso totalmente nunca, no se menciona. No sé si en sus comienzos pasó, pero es normal. Está totalmente naturalizado. Es normal. Sí. Incluso en segundo año ellos tienen utilización de herramientas, entonces allí hacemos reparaciones del hogar también, aprendemos a usar el taladro, hacemos un posafuentes en madera, hacemos un alargue en electricidad para aprender cómo se arma un enchufe. Y tienen sí cocina, una parte de cocina que en segundo es repostería, en primero no es la base, digamos, ni en primero, no es la base de economía doméstica, tienen otras cosas más. Sí en tercero que tienen un semestre y allí tienen nutrición y economía doméstica, cocina salada, que tienen que terminar el curso preparando un menú, planificando un menú y almorzando ellos. Si seguimos haciendo un poco de historia a lo largo de estos años y volvemos a la cocina estrictamente, obviamente un capítulo fundamental en la historia de las clases de cocina es el manual de cocina, ¿no? Que fue publicado por primera vez en 1957 y que es una de las mayores señas de identidad quizás del instituto para afuera, ¿no? Para los que no han ido al colegio. Exactamente. Y también es un libro muy vendido, es de los más vendidos en Uruguay. Quizás los oyentes no les llame la atención ese dato. Sí, es un regalo de casamiento. Se ha convertido en un regalo clásico, ¿no? Un clásico regalo de casamiento. Es el primer regalo que uno piensa, ¿no? Cuando una pareja decide casarse. ¿Y cómo fue esa historia del manual como tal? Bien, bueno, todo surge de una forma quizá extraña, cuando en 1946, por medio de la empresa ANCAP, se solicita al Departamento de Economía Doméstica un recetario con un compacto de propuestas en donde se fomentara a la población el consumo de maíz, dado que había un excedente a nivel de país. Y bueno, de allí, 11 años más tarde, surgió la idea por el Departamento de Economía Doméstica de realizar un libro de cocina. Y así fue que en 1957, exactamente el 27 de noviembre de 1957, se editó el primer manual de cocina. Pero hay otro aspecto que me parece fundamental, y es que el curso de cocina adquirió cierta autonomía, de manera que ya no es solamente currícula de los estudiantes, sino que desde fuera, desde cualquier otro colegio, se puede asistir a un curso de cocina. Gastronomía profesional, sí. Exactamente. Hoy en día los cursos que ofrecemos son cursos abiertos a todo público, a gente que ya tiene algún conocimiento en cocina, capaz que opta por las carreras profesionales, y a los que no, también son muy bienvenidos. Hay para principiantes. Rosario y yo podemos estamos salvadas. Preguntamos las dos lo mismo. ¿Y hay alguna metodología en particular que ustedes pudieran decir, bueno, qué característica de la clase de cocina? Bueno, no sé si de la clase de cocina, porque sí, Crandon Gastronómico tiene un formato de trabajo a nivel de clases que creemos nos identifica, pero lo que sí es un sello, el formato de la receta del manual del colegio y de todas las recetas que utilizamos dentro de la sección Economía Doméstica, que se caracteriza por tener en primera instancia el verbo en la columna izquierda de la receta y en la columna derecha todo el listado de los ingredientes. Entonces eso hace que la persona, ni bien lea la receta, tenemos todas las acciones de un lado y los ingredientes del otro, lo cual hace que aquellas personas que, bueno, no se sienten muy cómodos con la cocina, que lo simplifica. Exactamente. Hay otra pregunta que me gustaría, porque yo tengo un manual que perteneció a mi mamá y luego recibí otros. Y tengo la impresión de que hay cierta economía, es decir, hay recetas que en determinado momento utilizaban muchísima manteca, muchísimos huevos, y que ahora parecen haberse simplificando a partir de una economía más. ¿Con qué criterio se cambia el manual? Bueno, ¿qué variaciones se le va haciendo de cada edición a cada edición? Sin duda que también nos guiamos mucho por
nuestra nutricionista, la licenciada Adriana Mato, que es la que nos orienta también a nivel nacional, ¿no? Sin duda que los requerimientos hace casi 60 años atrás no eran los mismos que son hoy en día, más allá de que hoy en día hay toda una movida de cocina y comida saludable, y que yo siempre digo, no significa que un guiso de lentejas no sea saludable, sí, es saludable, pero en determinadas condiciones y con determinados ingredientes, que a veces, bueno, eso genera algún cambio. Muchas veces las personas creen que comer lechuga, tomate, zanahoria, remolacha es saludable y no otra cosa. Es un tema muy amplio y sí, se ha ido modificando. De hecho, en todos estos tiempos, que hoy en día ya estamos en la edición número 35 del manual, felices porque el año que viene cumple 60 años de su primera edición y estamos preparando una sorpresa para ello, se fue adaptando y se le fueron incorporando ingredientes que en las primeras ediciones no estaban. Por ejemplo, claro, las especies. El aceite de oliva. Y otra cosa interesante es que no solamente hemos ido cambiando algunas cosas, sino que a veces traemos, sobre todo en las últimas ediciones, estamos tratando de buscar recetas que en un momento se sacaron porque eran desactualizadas o porque el ingrediente no se usaba, y ahora con la utilización de más productos naturales, como que volvemos a usar las recetas, ¿sí? Claro. Por ejemplo, tenemos muchas recetas o unas cuantas de tapioca, que en un momento la tapioca se dejó de usar. Nosotros no las hemos sacado y ahora la tapioca está volviendo con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta, que nosotros como que vamos reciclándolo permanentemente y a veces trayendo recetas que se habían sacado porque ya no se usaba ese ingrediente y que ahora se usa de vuelta y bueno, la actualizamos y lo traemos, ¿no? Está en constante movimiento. Y además tiene anexos, porque hay otras publicaciones ahora a partir del manual, que es el primero, uno dedicado a canas rojas y otro a panes que ha resultado exacto. También de mucha éxito, sí, ¿no? Sí. Son 2 libros de la colección Gourmet, de las cuales, bueno, el libro de carnes rojas y de caza se editó en el año 2006, en el 2009, y este año hicimos el lanzamiento de Panes, el segundo libro. Y además porque hay una vuelta también, ¿no? A la idea de hacer cada vez más panes, más elaborado, pan casero, que quizás en unos años atrás se había dejado de consumir tanto pan, ¿no? Estaba la idea esa de que, bueno, el pan engorda y había que consumirlo afuera. Sí. Exacto. Y algo que me gustaría comentarles también es que en el año 2010 el manual de cocina fue premiado por la Fundación Lolita Rubial por, bueno, su tradición, ¿no? Por lo que significa el manual de cocina a nivel nacional. Premio Morosoli. Sí. Para terminar, Rosario, no sé si tú tenés alguna otra pregunta, pero volviendo a lo que es en la currícula y el contacto que tienen ya los más pequeños con la cocina como tal y en el caso de la economía doméstica, ¿creen que hay algún valor en particular que se afianza en este tipo de clases? Y que se puede transmitir a través de la cocina y a través de el curso de economía doméstica. Sí, justamente lo que se afianza, nosotros como colegio metodista también nos basamos en la familia, ¿no? Y yo creo que todo lo que tiene que ver de trabajo doméstico va muy relacionado con eso. Nosotros siempre decimos, y eso se lo explicamos desde el primer día, por qué estudian economía doméstica, por qué tenemos economía doméstica, y es para también poder aprovechar mejor su tiempo, para poder compartir otro montón de actividades o de momentos con el resto de la familia. Entonces, a veces siempre surge alguien que cuando tú vas a decir, bueno, vamos a ver cómo ustedes pueden ayudar a limpiar su dormitorio, tienen que elegir el día que están en casa, ay, pero no, a mí siempre te surge, alguien dice, no, pero a mí me lo hace fulanito, me lo hace menganito. Bueno, pero de esa forma nosotros estamos mostrando que estamos colaborando en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, yo creo que esa es la base de la economía doméstica, ¿no? Poder colaborar en la familia, además de utilizar los recursos
naturales, mejor aprovechamiento. Como ese tema lo tengo resuelto, me preocupa el otro. ¿Cómo hacer para los que por fuera todavía tenemos pretensiones de aprender a cocinar? Siempre están a tiempo. Rosario, sos bienvenida. Pero que hay cursos para principiantes que no puedan no hacer papelones, por ejemplo. Tú tenés dos cosas. Tenés o el curso de gastronomía profesional, ¿sí? Tenés curso de repostería profesional, tenés curso que dura 2 años, cualquiera de los dos, Leticia, o tenés el curso de cocinero que dura 1 año, o tenés los cursos cortos. Por ejemplo, ahora estamos para el curso de Navidad. No necesitas saber nada. Son clases demostrativas. Exacto, es una clase demostrativa. No tenés que cocinar, o sea, tenemos cursos cortos, que son cursos que duran 6 clases, 4 clases, dependiendo de la temática. O sea, tenés todas las posibilidades. A mí me pasa algo muy curioso, que lo comparto con ustedes y con los que nos están escuchando, con toda la audiencia, porque a veces nos llaman las personas por determinado curso y nos preguntan, yo no sé pelar una cebolla, ¿me puedo inscribir? Sí, claro, se pueden inscribir, porque para eso está la clase, para enseñarles cómo se pela, por ejemplo, una cebolla, y cómo aprender a picarla, cómo aprender a conservarla, y cómo aprender hasta a congelarla para en esas épocas donde el precio de la cebolla es alto, y bueno, nosotros ya como nos planificamos algo que forma parte de la economía doméstica, la tenemos en el freezer, y estamos gastando el precio adecuado. Leticia Schiuffo, coordinadora de la sección Economía Doméstica, Silvia Gilardo, profesora de Economía Doméstica y Crandon Gastronómico. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Un placer. Son bienvenidas en cualquier momento. Gracias. Aparecemos, Romina. No tenemos la excusa ahora. Imagínate Navidad, aprender a hacer un pan dulce. Qué rico. Además pueden seguirnos en las redes. Estamos en Twitter como gastronomía.crandon y estamos en Facebook como Crandon Gastronómico. Gracias. Gracias a ustedes.